Según algunos historiadores, Artemisia I de Caria fue reina de Halicarnaso, una ciudad de griegos dorios en Caria, que en ese entonces era una satrapía del imperio aqueménida. Participó en la causa de su señor Jerjes I, rey de Persia, en contra de las polis griegas. Artemisia era hija de Licdamis I, el tirano de Halicarnaso. Según Heródoto, historiador y geógrafo griego, Artemisia era halicarnasia por parte de su padre y cretense por parte de su madre. Después de quedar huérfana y viuda, gobernó Caria durante la minoría de edad de su hijo Pisíndelis, quien luego se convirtió en tirano de Caria, siendo sucedido por su hijo Licdamis II. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza el origen del nombre de Artemisia. Algunos investigadores creen que proviene de la región de Frigia, en Asia Menor, mientras que otros consideran que tiene raíces persas. En este último caso, la raíz arta, art o arte podría significar grande o sagrado, en relación con la diosa griega de la casa, Artemisa. De hecho, muchos expertos aceptan una etimología que significa pura o doncella, como la divinidad Helena, una de las más antiguas y veneradas del panteón. Se dice que Artemisia heredó la personalidad de su madre, quien era cretense, y que desde muy temprana edad se sintió atraída por la estrategia militar. Dio evidentes muestras de su habilidad en este campo, según relata Polieno, cuando ideó un plan original para capturar la ciudad de Latmos. Artemisia encabezó una procesión religiosa y marchó hacia Latmos bajo el pretexto de llevar a cabo un sacrificio ritual allí. Los habitantes, ansiosos por presenciar el espectáculo, salieron en masa de la ciudad y, mientras disfrutaban de la actuación, los hombres de Artemisia tomaron Latmos. Sin embargo, dejando de lado esa historia, el momento que ha hecho famosa a la estratega fue su papel en la Segunda Guerra Médica, cuando Jerjes I intentó invadir Grecia como represalia por la derrota que los griegos le habían infligido a los persas en la batalla de Maratón en el año 490 a.C. Frente a la inminente invasión, las polis griegas se unieron para enfrentar al colosal ejército persa que trasladó la batalla al mar abierto. No fue una sorpresa. De hecho, era lo que el general ateniense Temístocles había previsto, ya que había impulsado la construcción de una enorme flota de más de 200 trirremes. El primer enfrentamiento entre ambas flotas tuvo lugar en el Cabo Artemisión, donde Aquemenes, hijo de Darío I y hermano de Jerjes, había perdido un tercio de sus barcos debido a una terrible tempestad. A pesar de ello, la flota persa triplicaba en número a la de los griegos. Estamos a la mitad de nuestra increíble historia sobre Artemisia I de Caria. Si crees que lo que has escuchado hasta ahora es impresionante, espera a conocer el desenlace. No te vayas, sigue con nosotros hasta el final para descubrir cómo esta formidable mujer dejó su huella en la historia. Y en este momento entra en escena Artemisia. Su papel se volvió más importante justo cuando los griegos parecían estar perdiendo la batalla. Aunque la retaguardia griega logró retrasar el avance de los persas en el desfiladero de las Termópilas, los griegos se vieron obligados a retroceder hacia el istmo de Corinto y la isla de Salamina. El ejército del gran rey persa logró tomar y destruir Atenas, pero Jerjes estaba indeciso entre librar una batalla naval contra los griegos en Salamina o concentrar sus esfuerzos en tierra firme, con su infantería apoyada por su inmensa flota. Jerjes pidió la opinión de sus comandantes sobre qué hacer a continuación. La mayoría estuvo a favor de atacar la flota griega en Salamina, pero Artemisia se mantuvo en desacuerdo. A pesar del riesgo que corría al expresar su opinión contraria, la valiente comandante aconsejó a Jerjes no entrar en la estrecha bahía. Además, le pidió que protegiera sus barcos. Artemisia sabía que los marineros griegos eran superiores a los persas, como los hombres lo son en comparación con las mujeres. Esta opinión puede resultar interesante viniendo de una mujer que demostraba en esos momentos decisivos una mayor sensatez que sus compañeros masculinos. Aunque sus compañeros estaban en contra, Artemisia se mantuvo firme en su decisión de no luchar en Salamina mientras todos tenían la mirada puesta en Jerjes, temiendo su reacción. El gran rey no se enfureció, pero tampoco tomó en cuenta la sugerencia de Artemisia, optando por seguir la opinión mayoritaria que abogaba por atacar a los griegos, sin saber que eso los llevaría al desastre. Y es que, tal como había predicho Temístocles, la gran cantidad de barcos persas que ingresaron a esa pequeña bahía se estorbaban constantemente entre sí, lo que resultó en que su superioridad numérica se volviera insignificante. La victoria de los griegos en la batalla de Salamina fue un golpe duro para las fuerzas persas. Jerjes se preocupaba de que los griegos, motivados por su éxito, avanzaran hacia el Helesponto y lo atraparan a él y a sus tropas en Grecia.
Artemisia propuso que siguiera el plan de Mardonio, quien se quedaría en Grecia con 300.000 soldados para someter a los griegos, mientras Jerjes regresaba a casa. En esta ocasión, Jerjes decidió seguir el consejo de Artemisia y se retiró de Grecia, permitiendo que Mardonio luchara en su nombre durante el resto de la campaña. A Artemisia se le asignó la tarea de escoltar a los hijos ilegítimos de Jerjes a un lugar seguro en Éfeso. En plena batalla en aguas de Salamina, Artemisia, a quien los griegos buscaban, se vio separada del resto de la flota. Al notar que un barco enemigo se acercaba para embestirla, la comandante decidió actuar y atacar a uno de sus aliados para confundir a los griegos haciéndoles creer que era uno de los suyos. Al caer en la trampa, los helenos dejaron de perseguirla y Artemisia logró escapar. Después de la derrota en Salamina, poco se sabe sobre el paradero de Artemisia. Se dice que regresó a su patria en Caria, donde su rastro se perdió. Varios siglos después, Focio el Grande, el patriarca de Constantinopla, escribió una historia sobre el trágico final de Artemisia en su obra Mirobiblión. Según cuenta, la reina de Caria se enamoró perdidamente de un joven llamado Dárdano, pero al no ser correspondida, la despechada Artemisia se arrancó los ojos. Luego, siguiendo las indicaciones de un oráculo, la reina se lanzó desde lo alto de una roca en la isla de Leucade, perdiendo así su vida. Gracias por ver hasta el final la fascinante vida de Artemisia I de Caria. Si te ha gustado este viaje histórico, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras historias épicas. Nos encantaría verte en el próximo video.